93.000 no son los votos emitidos. No es el presupuesto de nuestra unión, ni los miembros de nuestra convención, ni siquiera los kilómetros que hay de distancia canaria, que a veces nos parece mucho. Tampoco son las iglesias bautistas en el mundo, son muchísimas más. Son palabras que constituyen las entradas del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. En el otro extremo se encuentra un diccionario coreano con 1,1 millones de palabras, seguidas del portugués con 820.000 palabras o del finlandés con 800.000 palabras. Y como curiosidad podemos decir que en nuestro diccionario las palabras más repetidas este año han sido años, gobierno, presidente y vida. Pero existen otras palabras. Existen palabras elegantes, palabras complejas, rebuscadas, palabras amables, confortables, tóxicas, enfáticas, humillantes, distinguidas, palabras que enamoran, palabras que dan esperanza o consuelan. La palabra puede ser escrita o oral o porque su sonido o grafía siempre es social y corporal, es cursiva, subrayada o tachada. Las palabras se balbucean, se susurran, se gritan y se asimilan. Pueden ser asfixiantes hasta el punto de obstruir la garganta, hasta ser escupidas o vomitadas, y aún así reflexionamos acerca y sobre ellas. En ocasiones, las palabras pueden ser mordientes, violentas, que fronterizan y que distancian, aun siendo parte de la familia. Las palabras también pueden ser alimento nutriente para el alma. Pierden su glamour cuando son palabrotas que por su dimensión atoran entre dientes y se hacen silenciosas. Hay palabras que no ven la luz y se anidan en los terrenos del pensamiento privado, haciéndonos dueños de nosotros mismos. Pero una vez salen, con su voracidad e intensidad, nos esclavizan y nos comprometen. Cobran vida cuando las apropiamos y cultivamos, cuando las hacemos nuestras, dando sentido a nuestro ser, cuando se integran y endulzan la vida. Pero mueren cuando las archivamos, desdeñamos hasta el punto de recordarlas puntualmente y no usarlas jamás. Palabras finitas, carentes de significado o sin identidad propia. Dios, el verbo de las palabras, habló, creó y dio sentido a lo creado desde la nada. Temporalizó la creación disfrutando del proceso de su palabra, dotando de significado y propósito cuando expresaba. Permitió a Adán usarla para nominar a los seres de la creación. Y cuando en libertad Adán y Eva tergiversaron sus palabras y rebasaron, bajo la sutil influencia satánica, la palabra de Dios fue en ese momento por ellos errada y les condenó en el momento. En Babel, las palabras confusas protagonizaron la prepotencia humana de ser como Dios. En la formación como pueblo, la palabra escrita cobró vida. En las tablas de la ley orientaron a un pueblo errante. La entonación de la palabra reflejó la valía de Job y el canto significativo de los salmos. El consejo verbal de la vida confirmó la expresión verbal y filosófica de que no hay nada nuevo bajo el sol. La palabra fue compartida por todos, hombres, mujeres, profetas y líderes reconocidos o marginados sociales. La palabra anunciada fue anticipada y presentada para posteriormente ser encarnada en Cristo. Vivió entre nosotros para darnos la vida con un sentido y un propósito, y prendió en humildes pescadores para esparcir su influencia en el mundo hasta el día de hoy. La palabra vive y tiene mucho que decir. Esta es la palabra moral, creadora y transformadora, hacedora de vida. Es la palabra de vida, de gracia y de salvación. Esta ponencia pretende ser o esbozar como reflexión lo que la palabra de Dios es para mí. La palabra es sujeto, es predicado y especialmente verbo, que nos activa y da sentido a la frase de nuestra vida que vamos desarrollando hasta la eternidad, dotándola de significado y de propósito. Por ello es tan elemental buscar su comienzo
cómo no, en el origen de su aparición. La estructura de esta ponencia es como quiero presentarles en esta diapositiva. En referencia, la palabra va a estar estructurada en referencia al dador de la misma y también al beneficiario de la misma, que somos nosotros, ¿no, verdad? En referencia al dador de la vida, la palabra es vida. Y la vamos a analizar considerando que es necesario hablar sobre su originalidad. Cuando hablamos de la originalidad de la palabra de Dios, consideramos que Dios es el origen, la causa. En Él comienza la vida conocida. En el libro de Hebreos es una carta que obviamente habla de Jesús como la revelación definitiva de Dios. En esta comparativa de superioridad de Jesús con ángeles, con Moisés, con los sacerdotes, con el sacrificio y el pacto, nos muestra dos premisas reveladoras al mismo tiempo que esperanzadoras. Por un lado entendemos que Jesús es superior a cuanto existe y por otro nos reta a permanecer fieles a la palabra de Dios. Por medio de la obediencia y de la fidelidad a ella, podemos entrar en su presencia, en su reposo, como diría el libro de Hebreos. Es esclarecedor que este libro establece como un principio elemental que Jesús es la palabra de Dios que vive en nosotros. Y que es Él, y a través de Él, que disfrutamos la vida por la eternidad. Pero junto a este principio debemos considerar que no solo es el origen de la vida, es la vida en sí misma. Y puede ser, y puede darla o reclamarla cuando Él así lo establezca. El libro de Génesis establece el origen de este proceso creador por medio de un Dios único. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim, término en plural, pero con un verso singular que considera que Dios es el único ser. Este es el principio de la creación, de la vida circunscrita al espacio y al tiempo. Este primer versículo puede leerse como el primer acontecimiento original de todo. Esta visión de que Dios es el principio y que Él creó los cielos y la tierra habla de la importancia de un único autor de lo creado. Dios creó ex nihilo, locución latina que significa de la nada, y concluimos que Dios es, en su inescrutable sabiduría y soberano poder, es el creador de todo lo que existe. Se definió ante Moisés como yo soy el que soy, respondió Dios ante Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Así es su existencia. No es origen de nada y es la causa de todo lo creado, pero no de todo lo ocasionado. Dios usa la palabra escrita en el Antiguo Testamento y encarnada en Cristo y vivida a través del mensaje de los propósitos reflejados en los apóstoles en el Nuevo Testamento como una extensión de su personalidad. Reconocemos que somos lo que hablamos, pensamos y sentimos. De igual manera, Dios expresa su personalidad a través de su palabra, donde revela a la humanidad su mensaje. Cuando hablamos de Jesús, debemos entender que sus palabras son palabras de vida eterna. Como dice en Juan 68, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por eso, para salvarse, es necesario oír y seguir sus palabras y creerlas para tener la vida eterna. Cuando decimos que es necesario oírlas, esto supone que las palabras de Dios son ciertas. Jesús confirma ser traído por el Padre en Juan 6. Por lo tanto, podemos confirmar que Cristo es la palabra viviente y la Biblia su expresión escrita. Dios es el generador de la vida y a través de su acción amorosa la demuestra. Y se inicia desde Él y a través de su poderosa palabra. Pero lo importante es que esta palabra de vida aparece en el inicio, en el desarrollo y en la eternidad. La vida emana, genera y se desarrolla en Él y a través de Él. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Ya en el principio estaba junto a Dios.
Todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Cuando fue hecho, era ya vida sin ella y esa vida era luz para la humanidad. Si algo es, expresión que define las cualidades esenciales y las características permanentes del sujeto, si algo es, no necesita ser, ya lo es. Pero nosotros que no éramos, estando en la oscuridad, en un estado transitorio, a través de la palabra de vida, hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable para disfrutar de la eternidad por su gracia. En este acto generador reconocemos que la palabra de Dios tiene varios aspectos a destacar. Primero, tiene autoridad. Esta palabra de vida tiene la autoridad por sí misma. Nuevamente el autor de Hebreo nos dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Como mencionó José María Martínez en su libro Fundamentos Teológicos de la Fe Cristiana, Dios no necesita de nadie ajeno a Él, ni de materia preexistente, ni de fuerzas naturales inherentes a Él. Bastaba su sola voluntad y expresión, su palabra, para que todo se realizase conforme a sus propósitos y planes establecidos previamente. Cuando hablamos de la autoridad y hacemos referencia a la autoridad perfecta y completa de Dios como ser supremo que gobierna todas las cosas que se hizo. Creemos que Dios es la fuente de toda verdad, moralidad y propósito. Él es el soberano, como dice en el Salmo, oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Igualmente consideramos que su palabra es su revelación divina, pues Dios lo hace a través de su escritura. Esto incluye la entrega de la palabra de Dios como palabra escrita y las enseñanzas que recibimos de ellas. Pero no solo es así, sino que además Él toma la iniciativa, su palabra. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, que yo soy Dios. Pero también manifiesta que es un Dios vivo, que toma iniciativa, que se involucra en el proceso y en el resultado del mismo. ¿Cuántas veces consideramos que la iniciativa es un valor cada vez más ausente en nuestro mundo? Muy demandado por las empresas, en las iglesias, en los hogares, en las familias, en las relaciones humanas. La iniciativa refleja la importancia del liderazgo, la capacidad de tomar decisiones o emprender acciones de manera independiente y creativa. Nuevamente Dios se define desde la acción. Él es la palabra viva en acción. Él está presente siempre. Se implica. Somos su obra maestra. Ya desde Génesis, el Espíritu de Dios se movía por la superficie de las aguas. Pero también desde el libro de Génesis vemos como comprobamos que cada uno de los momentos creativos relatados en el primer capítulo, en la implicación en su obra creadora, diseñando un plan de salvación, educando a un pueblo en un proceso de enseñanza y aprendizaje, donde Él es la enseñanza y a través de la palabra aprendemos. ¿Y qué es el aprendizaje sino el proceso mantenido en la vida? Y se implica hasta la eternidad con una relación de amor que ha establecido con nosotros desde el inicio y por la eternidad. Un Dios vivo que se desvive por su creación. Un compromiso de amor eterno. Pero también estamos hablando de su parte creativa. La capacidad de crear. Así ha demostrado la palabra de Dios viva que es creadora. ¿Y debido a qué? Primero, creo que me he saltado la diapositiva. En este versículo entendemos lo que significa con la mención de dar vida. No se trata del ciclo de vida en la tierra que se apoya mutuamente, que las plantas, los animales y los microorganismos crean un ciclo de vida en el que cada uno contribuye a la existencia de los demás. Pero ¿qué pasa después de eso?
mi vida, no tiene como único propósito generar vida, sino también disfrutarla por la eternidad. Nuestra dependencia no está precedida por otros, ni otros dependerán de nosotros. Todo nace en Dios, siendo nuestro origen. Está en nuestro proceso y en Él tendremos el resultado en vida eterna. El apóstol Pedro en su pórtico, en el pórtico de Salomón, declaró: ¿quién da vida? Rechazaron al santo y al justo y pidieron que le indultaran un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. De esto nosotros somos testigos. Dios puede usar nuestras vidas para dar vida, pero no es voluntad nuestra el dar la vida. En su soberana voluntad, Él hace lo que considera oportuno, dador de la vida. Podemos ser instrumentos de vida, pero el generador de la vida es Dios. Pero su vida también es abundante, que crece y se multiplica como acción vital. La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, o como nos dice en Isaías, así dice Dios. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que hay en ella, el que da aliento al pueblo que la habita y y vida a los que en ella se mueven. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. Así podrán discernir qué es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Una vez aceptamos a Cristo como justificados por medio de Él, siendo inocentes, librados también por lo tanto de la culpa. Pero es necesario que en este proceso de santificación pasemos por un tiempo de transformación, que podamos aprender y tomar las oportunas decisiones en nuestra vida en Cristo. Por su voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. En momentos de decaimiento, de dificultades, Él, por medio de su palabra, vive hasta al lado. Dios nos ofrece siempre, por medio de su palabra, unos planes de vida que restauran, que reconducen y que nos hacen crecer para alcanzar logros con la guía de la palabra viva que nos confronta y que nos conforta. Las dificultades, las decepciones de la vida son inevitables, pero de nosotros depende si decaemos o si nos asimos y agarramos a la palabra viva para salir victoriosos. Pero esa palabra también es palabra de vida eterna. Además de dar la vida y darla abundantemente, esta palabra es eterna. Somos premiados a vivir en la palabra, obedeciéndola, permaneciendo en ella. Como las ramas dan fruto cuando depende de la vid. La vid, que es la vida eterna que Dios nos ha prometido. La palabra viva nos da la vida, vivimos en ella y a través de ella podemos obtener el resultado de vida eterna. Este proceso se inicia con el arrepentimiento, creyendo, confesando y entregándonos personalmente a Dios por medio del cumplimiento de sus mandamientos. Vivir en Cristo. Y se refleja en las acciones propias a través del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Ante la brevedad humana, la palabra de Dios manifiesta una vitalidad y una eternidad. Es la palabra viva y eterna. Nos confirma así en la primera carta juanina, cuando leemos, y el testimonio es este,
que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Escribo esta palabra, estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Pero también es este proceso, hay una intencionalidad. Dios cuando habla también actúa y de forma coherente, sobrenatural, y se refleja en el desarrollo de sus acciones con una intencionalidad, un propósito para cada una de las cosas que dice o que hace. Esta intencionalidad está acompañada del amor. Si Él es la vida misma, podemos confirmar a sí mismo que Él es el amor en sí. Podemos confirmar también que Dios es amor y Él que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en Él. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Pero además de amor, hay un compromiso de relación. Creados para relacionarnos con el Creador. Nacer de nuevo es un acto que nos define y nos incorpora a la familia de Dios. Consiste en una relación con Él. Para ello debemos considerar que esta relación tiene una triple dimensión. Primero, debe ser íntima. Antes de conocer a Dios, vivíamos en la oscuridad y separados de Él. Y por medio de Él hemos sido transformados por su palabra viva y Él nos hemos sido presentados ante el justo juez por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, cargando con nuestra condenación. Y es ahora, por medio de este sacrificio, que estamos unidos y vinculados a Dios, siendo justificados, es decir, aceptados por Dios y declarados justos. John Stott manifiesta, solo podemos ser justificados una vez, pero necesitamos ser perdonados cada día. Esto define claramente lo que establece una relación íntima con Dios. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto habla de un vínculo personal e íntimo. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Y de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Fíjense en el gran amor que ha dado nuestro Padre, que nos ha llamado, que nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Además de ser íntima, es cierta. No solo es un acto de esperanza y una relación íntima, sino que además existe, no hay duda de ello. En nuestro inicio con la vida cristiana podemos cometer errores y considerar que la relación con Dios depende de cómo nos sintamos emocionalmente y que a veces no esté presente. Su naturaleza no depende de cómo nos sintamos o qué pensemos. Trasciende a nosotros mismos. Dios no promete en esa relación segura, independientemente de cómo te sientas, lo siguiente. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu de Dios que nos adopta como hijo y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues ahora sufrimos con Él. También tenemos parte con Él en su gloria. Es segura. Pues en toda relación de seguridad, la misma depende del deseo y del esfuerzo. En ocasiones puede ser inestable cuando interviene el ser humano, pero en el caso de Dios, Él garantiza que esta relación es segura por medio de la muerte, la resurrección y el compromiso de su segunda venida para la familia, para su iglesia. Comenzando por cada uno de los que la forman. Tiene una relación de padre e hijo y cada uno será
siempre parte de esta relación, pero puede descuidarse, deteriorarse, hasta el punto de romperse. Pero con nuestro Padre esto no puede ocurrir, porque Él garantiza que esa relación es para la eternidad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Nuevamente Juan define con autoridad el Evangelio en miniatura cuando dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en esa mención lo hace a través también de sus discípulos en las implicaciones culturales que le correspondían, manifestando con rotundidad: una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo para que podáis estar donde yo esté. Hay además un propósito definido. Una vez este sentido de vida, cuando Dios habla por medio de su palabra, se desarrolla de forma individual y personal. Esto nos hace entender que vivimos en comunidad y como tal debemos desarrollarnos. Todo ello tiene un propósito para nosotros de forma individual y como grupo. Todo trasciende lo personal y grupal para un bien por encima de nosotros. Somos llamados a desarrollarnos, a crecer en vida comunitaria, a convivir como iglesia, extendiéndonos en esa comprensión y en lo que hoy nos toca vivir, Comunión Evangélica Bautista de España. De lo personal, somos trasladados a una comprensión de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es solo uno. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. En esa relación de seguridad, de confianza, también habla desde dentro. Y su iglesia, nuestra unión de iglesias, una vez más ha sido constituida con un propósito: predicad a Cristo. Si Cristo es la respuesta para el mundo hoy, nosotros somos el instrumento que Dios usa para que el mundo reciba el mensaje con claridad. Pero inevitablemente surge una cuestión ineludible al mismo tiempo que incómoda. El autor de Hebreo, dirigiéndose a la iglesia, nos reta hasta el punto de sentirnos incómodos, pero no contrariados. Tras la realización de un sacrificio único, perfecto y eterno, estableciendo un nuevo pacto por medio de su sacrificio, por el cual podemos acercarnos con libertad a la presencia de Dios, al mismo tiempo que andar por ese nuevo camino vivo, que se abre a través de su muerte en la cruz. Somos llamados, teniendo libertad, a entrar en el lugar santísimo, estableciendo la forma en que debemos hacerlo. Clara mención a lo que mantenemos en la firmeza de la palabra y en las palabras de Cristo, porque Él es fiel. Y como dice en 1 Corintios, versículos anteriores, considerándonos los unos a nosotros, y en 1 Corintios 13 nos dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso, o un símbolo que resuena. Y finaliza: ese planteamiento no solo es de dentro, sino hacia afuera. El mundo necesita que tengamos claros los propósitos por los que hemos sido creados y podamos compartir las buenas nuevas de la palabra de vida. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. La palabra viva debe ser predicada. Por ello es necesario conocerla, entenderla. Pero tiene un principio también de unicidad. No hay palabra viva, no hay otra palabra viva. Y los líderes judíos lo entendían cuando respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios.
Y John Stott nuevamente nos dice, eso significa que conocerlo a Él era conocer a Dios. Verlo a Él era ver a Dios. Creer en Él era creer en Dios. Recibirlo a Él era recibir a Dios. Y odiarlo a Él era odiar a Dios. Y honrarlo a Él era honrar a Dios. En el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero además tiene un componente de eternidad. La palabra es eterna. No tiene fin. Solo el Espíritu de vida eterna. Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La eternidad solo la da el que tiene naturaleza eterna. Y esta es confirmada y expresada a través de la palabra escrita y encarnada. En diferencia comúnmente aceptada entre su pueblo, en ocasiones poco valorada. Marca la diferencia porque no hubo, no hay y no habrá quien pueda proponer algo semejante. Esta palabra de vida habla también al beneficiario, a nuestro conocimiento de la palabra, que nos implica y que nos hace participar en esta acción. Es una decisión vital en nuestras vidas. Es un regalo de Dios para nosotros. Leemos en 1 de Pedro 2, versículos 9 y 10. Pero vosotros sois raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su posesión, destinado a proclamar la grandeza de quien os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais no pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Los que no erais amados, sois ahora objeto de su amor. Creer en la palabra viva y conocerla y confesarla nos hace ser beneficiarios de la vida eterna, pues somos salvos por su muerte y por la gracia en esta acción. Pero debemos cuidar el objetivo y vivir apasionadamente la palabra como si mañana fuese nuestro último día, pero planificar como si aún nos quedase toda la vida por delante. No trivialicemos lo divino. La palabra también es nuestra actualidad. La palabra de Dios es hablada hoy, en este tiempo y en este espacio. Así leemos en el libro de Salmos. Y es importante que podamos entender lo que significa. Como dijo el autor británico de Narnia, conocido por todos, C.S. Lewis, Dios tiene infinita atención para darnos a cada uno de nosotros. Tú estás tan solo con Él como si fuese el único ser que Él hubiese creado. La profecía en hablar en un idioma desconocido y en el conocimiento especial se volverá inútil, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Sin embargo, cuando llegue el tiempo de la perfección, estas cosas parciales se volverán inútiles. Requiere también, así dice la Escritura, nuestra acción, y eso se refleja en obediencia. Martín Lutero decía, por lo tanto, esta vida no es justicia, sino crecimiento en rectitud, no salud, sino curación, no ser, sino ser, no descanso, sino ejercicio. Aún no somos lo que seremos, pero estamos creciendo hacia Él. El proceso aún no está terminado, pero está sucediendo. Este no es el final, pero es el camino. Todos todavía no brillan en la gloria, pero todos serán purificados. No te culpes por tu desobediencia y des cabida que la culpa te invada alimentando esto a Satanás. Toma la decisión firme de invertir el tiempo en obedecer la palabra. Y esta palabra que tiene un propósito para nosotros. Y aquí ya no me da tiempo a pasar las diapositivas, sino vamos directamente a lo que nos podríamos resumir. Es importante que entendamos que nuestra acción va a implicar una serie de compromisos. La palabra de vida, como Dios mismo, como Cristo, que forma parte
de este proceso creador. Él mismo manifestó, estando encarnado, la autoridad que solo Dios puede tener. Una autoridad que se verbaliza, que se ejemplifica y que los autores neotestamentarios como los apóstoles, con los apóstoles riegan en sus libros. Pero al mismo tiempo, la palabra de vida se implica en cada uno de esos episodios. No ha dejado de ser nunca. La palabra esperada por su pueblo, encarnada entre nosotros y regalada por gracia a todo aquel que la busque y la obedezca, es vida. La palabra viva es su acción creadora que se inició desde la nada de una forma perfecta, como no podía ser de otra manera, sellando su soberanía ante nosotros, espectadores y beneficiarios de tanta acción y amor. Y al mismo tiempo por su Espíritu, que cambia las vidas limitantes para hacerlas eternas. En fin, hermanos, estad alegres y permitir que se nos corrija, dice en la Escritura, que podamos aprender y ser exhortados a través de ella. Dejaos de amonestar, vivid en armonía y mantened la paz de Dios, que es la fuente de amor y de paz que estará con vosotros. Solo hay un único propietario de la palabra de vida, pero somos muchos beneficiarios. No somos de Cristo, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Él tiene la autoridad exclusiva. Él tiene la autoridad exclusiva de su palabra y de la vida que ésta genera y propone para la eternidad. Lo cual interpreta que Él es la vida y de Él emana la vida, produciendo cambios transformadores que nos benefician y bendicen. La vida está en su palabra y no en las nuestras. Nos llama a transformar vidas con su palabra en otros, no estando tan centrados en el qué de la palabra, sino en el cómo. Cerca de las personas restauramos, lejos culpamos y dañamos. Una palabra que nos bendice, que nos dice bien, una vida que nos vincula en amor, pero al mismo tiempo trasciende lo humano y lo material de nuestra leve existencia. La palabra de Dios nos estabiliza, nos capacita en la temporalidad humana. Este es un hermoso privilegio que viene de Él, pero espera de nosotros una acción de obediencia y de adoración. Viviendo porque Él vive en nosotros. Y esta vida eterna que ya estamos disfrutando desde hoy debe ser vivida de la manera que reflejamos en el amor de Dios a otros. Debe ser compartida con pasión hasta el punto que nuestras vidas cuenten y si es necesario, hablen. Dios habló para que podamos vivir y nosotros vivimos para hablar de Él, de la palabra de vida para todos. Comunión Bautista, somos retados a vivir la palabra a través de nuestros planes imperfectos en las manos del perfecto que bendice y nos prospera. Tenemos ejemplos en nuestros ministerios, misiones internacionales, MEM, MOS, Meta, Pastores, UMBE, Juventud, Mayordomía, Familia, oportunidades donde poner en práctica la palabra viva, que sin ningún lugar a duda, de las 93.000 palabras de nuestro idioma, esta es la que más trascendencia puede generar en la vida. Que el Señor les bendiga.